La historia de Venezuela Ekegis. Estados Unidos no es solo un asunto de política o petróleo. Es la historia de un vínculo complejo, lleno de alianzas, rupturas, promesas y traiciones que marcaron el destino de millones de personas. Quizás tú también hayas sentido alguna vez lo mismo que vivió Venezuela, depender de alguien más, confiar y luego descubrir que ese lazo podía convertirse en una carga. Esa es la herida que une a este relato, la lucha por la dignidad frente a una fuerza mucho más grande. Pero aquí también está la respuesta. Entender cómo llegamos hasta aquí nos permite ver que ningún poder externo puede definir para siempre el futuro de un pueblo. Porque la solución está en recordar, aprender de los errores y reconocer que la verdadera soberanía nace de la memoria y de la unión. Antes de comenzar con esta apasionante historia de Venezuela X Estados Unidos, quiero invitarte a algo muy especial. Si aún no lo has hecho, suscríbete ahora mismo al canal y activa la campanita, porque con ese simple gesto estarás ayudando a que más personas descubran estas historias que el mundo no debe olvidar. Y además, déjame un comentario aquí abajo escribiendo: la historia siempre tiene algo que enseñarnos. Con ese pequeño acto, estarás apoyando a que este video llegue más lejos y juntos podamos mantener viva la memoria. 1. Primeros contactos. El nacimiento de una relación desigual. La historia entre Venezuela y Estados Unidos comienza mucho antes de los discursos encendidos, las sanciones y los titulares de los noticieros que hoy conocemos. Sus raíces se hunden en los primeros años del siglo XX, cuando el mundo comenzaba a girar alrededor de un recurso que cambiaría para siempre la política y la economía: el petróleo. En aquel entonces, Venezuela era un país todavía rural, con una economía basada en el cacao, el café y algunos productos agrícolas. Pero bajo sus tierras se escondía una riqueza incalculable, enormes reservas de petróleo que poco a poco empezarían a salir a la luz. Y fue allí cuando los ojos de las grandes compañías estadounidenses se posaron en el joven país caribeño. Empresas como la Standard Oil of New Jersey y la Gulf Oil llegaron con promesas de modernización, trabajo y desarrollo. Montaron campamentos, construyeron refinerías y abrieron carreteras en regiones que hasta entonces parecían olvidadas. Para muchos venezolanos, aquello fue un cambio radical. Aldeas tranquilas se transformaron en bulliciosos centros petroleros donde convivían obreros locales con ingenieros norteamericanos. Sin embargo, esta relación no era equilibrada. Mientras el petróleo fluía hacia Estados Unidos para alimentar su creciente industria y su poderío militar, la riqueza que quedaba en Venezuela era mínima. Los contratos favorecían a las compañías extranjeras que pagaban impuestos muy bajos y obtenían ganancias gigantescas. El pueblo venezolano veía cómo de sus tierras salía el oro negro, pero gran parte de sus beneficios se iban al norte. La influencia de Estados Unidos no era solo económica, también cultural. Películas, música, modas y costumbres empezaron a llegar a través de los campamentos petroleros. Poco a poco, en las zonas urbanas más cercanas a los campos, se veía cómo el estilo de vida estadounidense comenzaba a dejar huella. Para los gobernantes de entonces, la presencia de Estados Unidos era una garantía de ingresos y estabilidad. Pero para muchos intelectuales y líderes sociales, aquello era el inicio de una dependencia peligrosa. Venezuela se convertía en el principal proveedor de crudo de la gran potencia del norte, pero no tenía control real sobre su propio destino económico. Así nacía una relación marcada por la desigualdad. Por un lado, Estados Unidos obtenía energía barata y segura. Por el otro, Venezuela recibía modernización parcial, pero quedaba atrapada en un modelo dependiente. Era apenas el comienzo de una historia larga, compleja y llena de tensiones. Y muy pronto,
Con el paso de las décadas, esta relación se profundizaría aún más, especialmente cuando Venezuela se consolidara como el mayor exportador de petróleo de América Latina y pieza clave de la estrategia energética de Washington. En dos, la Venezuela petrolera y la influencia de EEUU, 1920-1940. Tras los primeros contactos con las compañías estadounidenses a comienzos del siglo XX, Venezuela entró en una etapa de transformaciones profundas que cambiarían su destino para siempre. Lo que antes era un país agrícola, con cafetales y cacaotales como principales motores de la economía, se convirtió de repente en uno de los mayores productores de petróleo del mundo. Y en ese proceso, la presencia de Estados Unidos fue decisiva. En la década de 1920, el régimen de Juan Vicente Gómez abrió las puertas a las grandes compañías extranjeras. Standard Oil, Gulf y Shell, esta última de capital europeo, pero muy vinculada al mercado norteamericano, obtuvieron concesiones enormes para explotar los campos petroleros de Maracaibo y del oriente venezolano. Aquellas empresas instalaron refinerías, oleoductos y campamentos que parecían pequeñas ciudades dentro del país, pero bajo normas y estilo de vida importados de afuera. Para Estados Unidos, Venezuela se convirtió en un socio estratégico, un proveedor confiable de crudo, ubicado además muy cerca de sus costas. En un mundo que empezaba a depender cada vez más del petróleo, Washington veía al país caribeño como una pieza clave para su seguridad energética. De hecho, durante esos años, gran parte del combustible que movía a los barcos y aviones norteamericanos tenía origen en los campos petroleros venezolanos. Pero esta relación también tenía un rostro oscuro. Aunque las arcas del Estado venezolano empezaban a llenarse con regalías e impuestos, la distribución de esa riqueza era profundamente desigual. Las ganancias gigantescas quedaban en manos de las compañías extranjeras y de la élite gobernante, mientras la mayoría del pueblo seguía viviendo en la pobreza, trabajando en condiciones duras y sin acceso a los beneficios que generaba el petróleo. La influencia cultural y política de Estados Unidos se hacía sentir en todos los rincones. En las ciudades cercanas a los campos petroleros se instalaban cines que proyectaban películas de Hollywood. Llegaban nuevos productos industriales, automóviles, modas y estilos de vida que contrastaban con la Venezuela campesina del interior. Al mismo tiempo, la dependencia económica iba moldeando las decisiones políticas. Los gobiernos de turno buscaban mantener buenas relaciones con Washington para garantizar la estabilidad de las inversiones. En la década de 1930, con la muerte de Juan Vicente Gómez, se abrió una nueva etapa. Los venezolanos empezaban a reclamar más derechos, más participación y una mejor distribución de la riqueza petrolera. Sin embargo, el modelo económico ya estaba definido. Venezuela había pasado a ser un país petrolero, profundamente ligado al mercado y a los intereses de Estados Unidos. Era un vínculo que parecía beneficioso a corto plazo, pero que sembraba una dependencia estructural. Venezuela proveía petróleo barato y Estados Unidos aseguraba su hegemonía energética. Esa dinámica de poder marcaría las décadas siguientes, donde el oro negro se convertiría tanto en la mayor riqueza como en la mayor debilidad de la nación. 3. La Segunda Guerra Mundial y el rol estratégico del petróleo venezolano, 1939-1945. Cuando en 1939 estalló la Segunda Guerra Mundial, Venezuela no estaba en los campos de batalla de Europa ni en las islas del Pacífico, pero jugó un papel que resultó vital para el destino de los aliados. La razón, su petróleo. Ya para finales de los años 30, Venezuela era uno de los primeros exportadores de crudo del mundo y el principal abastecedor de Estados Unidos. En el Caribe, las refinerías de Aruba y Curazao, alimentadas por petróleo venezolano,
se habían convertido en gigantes capaces de transformar millones de barriles en gasolina y combustibles de aviación. Sin ese suministro constante, los aviones, tanques y barcos aliados habrían tenido serias dificultades para mantenerse en la guerra. Washington comprendía esto muy bien. Para Estados Unidos, Venezuela era más que un socio, era un aliado estratégico de primera línea. Tanto que, apenas iniciado el conflicto, el gobierno norteamericano reforzó su presencia en el Caribe para proteger las rutas petroleras. Buques de guerra escoltaban a los tanqueros cargados de crudo, mientras que bases militares se instalaron en islas cercanas. El petróleo venezolano se convirtió literalmente en la sangre que mantenía en movimiento a las fuerzas aliadas. Pero no todo fue seguridad. En 1942, los submarinos alemanes comenzaron a atacar ferozmente el Caribe, hundiendo barcos frente a las costas venezolanas. El episodio más dramático ocurrió en el Golfo de Venezuela y en la península de Paraguaná, cuando varios tanqueros, algunos de ellos cargados de petróleo venezolano, fueron torpedeados en cuestión de días. La población costera, que hasta entonces veía la guerra como algo lejano, sintió de pronto el terror muy cerca de su hogar. El gobierno venezolano, bajo la presidencia de Isaías Medina Angarita, mantuvo oficialmente una posición de neutralidad durante gran parte del conflicto, pero en la práctica su política fue de colaboración plena con Estados Unidos y los aliados. No solo siguió exportando petróleo en grandes cantidades, sino que también permitió la instalación de mecanismos de defensa que garantizaban la seguridad de la región. Este acercamiento fortaleció todavía más la relación entre Caracas y Washington. Estados Unidos apoyó al gobierno venezolano con créditos, inversiones y tecnología, mientras que los ingresos por la venta de petróleo alcanzaron cifras récord. Por primera vez, Venezuela empezaba a sentir que su oro negro no solo era riqueza interna, sino también una herramienta de poder internacional. Sin embargo, esta bonanza también tenía un costo oculto: la dependencia. Al terminar la guerra en 1945, Venezuela era reconocida mundialmente como un proveedor indispensable de energía, pero al mismo tiempo, su economía se había vuelto casi totalmente dependiente del petróleo y, sobre todo, del mercado estadounidense. Esa alianza estratégica que había salvado a los aliados en la guerra pronto se transformaría en un lazo difícil de romper. Y con el fin de la contienda, el país entraría en una etapa de cambios políticos internos que influirían directamente en su relación con Estados Unidos. 4. La posguerra y el fortalecimiento de los lazos económicos y políticos con EU, 1945-1958. La Segunda Guerra Mundial había terminado, pero su eco seguía resonando en cada rincón del planeta. Venezuela, aunque lejos de los campos de batalla, había sido protagonista silenciosa gracias a su petróleo. Y en la posguerra, esa relación con Estados Unidos se volvió todavía más estrecha, hasta el punto de marcar el rumbo político y económico del país por décadas. Imagina el escenario. En 1945, el mundo entero estaba reconstruyéndose, y los motores de esa reconstrucción necesitaban combustible. Europa destruida, Japón en ruinas y Estados Unidos emergiendo como la gran potencia del planeta. ¿Quién podía proveer de energía inmediata, abundante y confiable? Venezuela. El país se convirtió en el principal abastecedor de petróleo para Estados Unidos. Cada barco que salía de Maracaibo o de Paraguaná hacia las refinerías norteamericanas era una promesa de prosperidad, pero también de dependencia. Las arcas del Estado venezolano se llenaban con petrodólares, y esa bonanza comenzó a transformar la vida nacional. Más carreteras, más infraestructura, más migración del campo a la ciudad. La Venezuela rural
empezaba a dar paso a una Venezuela urbana y petrolera. En lo político, el final de la guerra coincidió con un cambio profundo. En 1945, un golpe cívico-militar derrocó al presidente Isaías Medina Angarita y dio inicio al llamado Trienio Adeco, encabezado por Rómulo Betancourt y Acción Democrática. Este gobierno impulsó reformas modernizadoras, abrió espacios a la democracia y al mismo tiempo mantuvo la alianza estratégica con Washington. Los estadounidenses veían en Venezuela no solo a un proveedor confiable de petróleo, sino a un socio político clave en un continente donde el fantasma del comunismo empezaba a crecer. No obstante, esa democracia incipiente fue breve. En 1948, un nuevo golpe militar puso fin al trienio y estableció una dictadura bajo el mando de Marcos Pérez Jiménez. Y aquí la relación con Estados Unidos tomó un giro interesante. Aunque se trataba de un régimen autoritario, Washington lo apoyó porque garantizaba estabilidad y, sobre todo, el flujo constante de petróleo hacia el norte. Era la lógica de la Guerra Fría. Más importante que la democracia era tener gobiernos alineados con los intereses estratégicos de Estados Unidos. Durante el gobierno de Pérez Jiménez, Venezuela vivió un periodo de grandes obras públicas, autopistas, edificios modernos, urbanizaciones y la monumental ciudad universitaria de Caracas, hoy patrimonio de la humanidad. Todo financiado con el petróleo. El país parecía entrar en una era dorada, donde la modernidad se mostraba en cemento y acero. Pero detrás de esa fachada de progreso había represión, persecución política y censura. La alianza con Estados Unidos en estos años fue total. Inversiones norteamericanas en el sector petrolero, apoyo político internacional y un respaldo silencioso a la dictadura. Para Washington, Venezuela era un socio confiable en el corazón de América Latina, un muro contra la expansión de ideas socialistas y un pilar energético. Sin embargo, la historia demuestra que nada es eterno. La prosperidad petrolera, la represión y la dependencia de un solo recurso sembraron tensiones profundas en la sociedad venezolana. Y en 1958, la caída de Pérez Jiménez abrió un nuevo capítulo, el retorno de la democracia y la necesidad de redefinir la relación con Estados Unidos en un mundo cada vez más polarizado por la Guerra Fría. Un momento, antes de seguir con esta historia, ¿ya verificaste si estás suscrito al canal? Hazlo ahora mismo y activa la campanita, porque así no te perderás ningún nuevo episodio. Y también te pido algo muy importante. Comparte este video con tus amigos o familiares. Con ese simple gesto estarás ayudando a que más personas puedan conocer esta historia y mantener viva la memoria. Seguimos porque lo que viene es todavía más apasionante. 5. La Guerra Fría y la democracia pactada en Venezuela, 1958-1970. El 23 de enero de 1958, las calles de Caracas y de muchas ciudades de Venezuela se llenaron de júbilo y de esperanza. La dictadura de Marcos Pérez Jiménez había caído, y con ella se abría un nuevo capítulo en la historia nacional, el regreso de la democracia. La gente salió con banderas, con pancartas, con lágrimas en los ojos. Después de años de represión, censura y miedo, el país parecía tener en sus manos la oportunidad de construir un futuro distinto. Pero el contexto internacional era complicado. El mundo estaba dividido en dos grandes bloques, Estados Unidos y sus aliados capitalistas de un lado y la Unión Soviética con sus aliados socialistas del otro. Era la llamada Guerra Fría, un enfrentamiento ideológico, político y económico que, aunque no se peleaba directamente en un campo de batalla entre las dos potencias, se libraba en todo el planeta. Y América Latina no era la excepción. En este escenario, Venezuela tenía algo que la hacía especialmente importante para Washington:
petróleo. El oro negro no solo movía a la economía, sino que era un recurso estratégico en caso de guerra. Por eso, Estados Unidos estaba dispuesto a garantizar que Venezuela permaneciera bajo gobiernos aliados, que mantuvieran la estabilidad y rechazaran cualquier influencia comunista. Tras la caída de Pérez Jiménez, los principales partidos venezolanos, Acción Democrática, AD, COPEI, Socialcristianos y Unión Republicana Democrática, URD, firmaron en 1958 el famoso Pacto de Punto Fijo. Este acuerdo fue histórico porque estableció que, independientemente de quién ganara las elecciones, todos se comprometerían a respetar los resultados y a mantener la democracia. También aseguraba un gobierno compartido y estable, evitando que el país volviera a caer en dictaduras. El pacto fue visto con buenos ojos por Estados Unidos. Para Washington, significaba que Venezuela sería un socio confiable, democrático y, sobre todo, alineado con la política anticomunista, y así ocurrió. Los gobiernos de Rómulo Betancourt, 1959-1964, y Raúl Leoni, 1964-1969, se presentaron como democracias sólidas, pero también como bastiones contra la influencia cubana después del triunfo de la revolución de Fidel Castro en 1959. Rómulo Betancourt, conocido como el padre de la democracia venezolana, jugó un papel clave en esta alianza. Él impulsó la llamada Doctrina Betancourt, que consistía en reconocer solo a los gobiernos democráticamente electos en América Latina, mientras rechazaba a las dictaduras, fueran de derecha o de izquierda. Esto le dio prestigio internacional, pero también lo colocó en la mira de enemigos internos y externos. Incluso, en 1960, sufrió un atentado en Caracas, patrocinado por el dictador dominicano Rafael Leónidas Trujillo. En esos años, Venezuela no estuvo exenta de conflictos internos. Movimientos guerrilleros inspirados por la Revolución Cubana intentaron levantarse en armas, pero el gobierno, con apoyo de Estados Unidos, los combatió con fuerza. La ayuda militar y tecnológica de Washington fue clave para mantener la estabilidad y garantizar que el país no cayera en la órbita comunista. Mientras tanto, el petróleo seguía siendo el gran protagonista. La relación con Estados Unidos se fortalecía a través de contratos, inversiones y exportaciones. Las refinerías venezolanas trabajaban sin descanso, y cada barril enviado al norte reforzaba la alianza política entre Caracas y Washington. Al final de esta etapa, Venezuela había logrado algo que parecía imposible en un continente lleno de dictaduras: consolidar una democracia estable, pactada y con alternancia en el poder. En 1968, por primera vez en la historia del país, un presidente electo, Raúl Leoni, entregó el mando a otro también elegido democráticamente, Rafael Caldera, en un proceso pacífico y respetado. Fue un ejemplo para toda América Latina. Sin embargo, aunque la democracia parecía firme y la relación con Estados Unidos sólida, debajo de esa superficie comenzaban a crecer tensiones. La dependencia del petróleo, las desigualdades sociales y las críticas hacia el excesivo alineamiento con Washington. Esas semillas darían frutos en las décadas siguientes. 6. El auge petrolero y la Venezuela Saudita 1970-1980. La década de 1970 quedó grabada en la memoria de los venezolanos como una época de abundancia casi irreal. Un tiempo en el que parecía que el país había tocado la cima de la riqueza gracias al petróleo. No era exageración. Mientras muchos países de América Latina luchaban contra crisis económicas y dictaduras, Venezuela vivía lo que muchos llamaron la Venezuela Saudita, comparándola con las naciones petroleras más ricas del Medio Oriente. Todo comenzó con un acontecimiento mundial: la crisis del petróleo de 1973. Los países árabes, miembros de la OPEP,
Organización de Países Exportadores de Petróleo, a la que Venezuela pertenecía desde 1960, decidieron reducir la producción y aumentar drásticamente los precios como respuesta al apoyo de Occidente a Israel en la guerra del Yom Kippur. De un día para otro, el valor del barril se multiplicó y Venezuela, productora masiva de crudo, vio sus ingresos dispararse como nunca antes en la historia. El presidente Carlos Andrés Pérez, 1974-1979, de Acción Democrática, se convirtió en el símbolo de esa bonanza. Con un discurso optimista y lleno de energía, anunció que había llegado la hora de convertir a Venezuela en una nación desarrollada. Los dólares del petróleo fluían a raudales y el Estado se convirtió en el gran distribuidor de esa riqueza. Se nacionalizaron las minas de hierro en 1975 y el petróleo en 1976, creando PDVSA, Petróleos de Venezuela S.A., una empresa estatal que se transformó en el corazón de la economía nacional. Las cifras mareaban. Carreteras, autopistas, puentes, universidades y hospitales se construían a un ritmo vertiginoso. Llegaron proyectos de infraestructura gigantescos como el Metro de Caracas y el país comenzó a importar alimentos, bienes de consumo y hasta lujos que antes parecían inalcanzables. Los venezolanos viajaban a Miami a comprar electrodomésticos y ropa como si fuera algo cotidiano. Muchos decían con orgullo que ser rico es malo, pero en Venezuela todos somos millonarios. El término Venezuela Saudita se volvió popular porque la vida cotidiana reflejaba esa sensación de abundancia. Los bancos estaban llenos de divisas, los gobiernos tenían programas sociales generosos y por un momento parecía que la pobreza sería cosa del pasado. Incluso en el ámbito cultural, el país floreció. El movimiento musical conocido como El Sistema, fundado por José Antonio Abreu, empezó a transformar la vida de miles de niños con orquestas sinfónicas. Mientras tanto, artistas, escritores y deportistas venezolanos ganaban proyección internacional. Pero bajo ese brillo había sombras. El país comenzó a depender cada vez más del petróleo y descuidó la producción agrícola e industrial. Casi todo se importaba, desde alimentos hasta tecnología, y la economía se volvió extremadamente vulnerable a los precios internacionales del crudo. Además, la corrupción creció de manera alarmante. Los contratos estatales, la riqueza fácil y el clientelismo político generaron fortunas rápidas para unos pocos, mientras que millones de dólares se esfumaban en manos privadas o proyectos ineficientes. Estados Unidos, por su parte, seguía viendo a Venezuela como un socio estratégico. El petróleo venezolano llegaba constantemente a las refinerías de Texas y Luisiana, garantizando el suministro energético de la primera potencia del mundo. Washington apoyaba las nacionalizaciones mientras estuvieran acompañadas de estabilidad política y pagos puntuales, y veía en Caracas un aliado confiable dentro de la OPEP. La Venezuela Saudita fue sin duda una década de contrastes, modernización, orgullo nacional y un nivel de vida que hacía soñar a toda la región, pero también una época en la que se sembraron los problemas que estallarían después. Porque la riqueza parecía infinita, pero la realidad era otra. Todo dependía de un solo recurso. Y cuando los precios del petróleo comenzaron a caer a finales de los años 70, Venezuela descubrió que la fiesta no podía durar para siempre. La Edad Dorada daba paso a un despertar amargo que marcaría la siguiente etapa de la relación entre Venezuela, su pueblo y los Estados Unidos. 7. El endeudamiento y la crisis de los años 80. La resaca de la llamada Venezuela Saudita llegó pronto y fue dura. Después de los años de abundancia petrolera de la década de 1970, el país se dio cuenta de que había vivido una ilusión. Había gastado como si el petróleo nunca fuera a bajar de precio.
Había importado casi todo lo que consumía y había dejado de lado la producción interna. Y cuando el precio del barril de crudo cayó en los años 80, el sueño dorado se transformó en pesadilla. Venezuela, que durante los años de bonanza había pedido préstamos internacionales, confiada en que siempre tendría dinero para pagarlos, se encontró con una montaña de deudas. Las reservas internacionales no alcanzaban, el precio del petróleo se desplomó y de repente el país que parecía millonario estaba al borde de la bancarrota. El presidente Luis Herrera Campins, 1979-1984, trató de enfrentar la situación, pero pronto llegó uno de los episodios más recordados de la crisis, el Viernes Negro del 18 de febrero de 1983. Ese día, el gobierno anunció una devaluación masiva del bolívar, la moneda nacional, que hasta entonces se consideraba una de las más fuertes de América Latina. El dólar, que había sido estable por años, se disparó de la noche a la mañana, y los venezolanos descubrieron que su dinero ya no valía lo mismo. El Viernes Negro quedó marcado en la memoria como el inicio de una etapa de incertidumbre y desconfianza en la economía. Las consecuencias fueron devastadoras. Los productos importados se encarecieron, los sueldos se desvalorizaron y la inflación comenzó a crecer. Familias que habían vivido con relativa comodidad empezaron a sentir cómo su poder adquisitivo se desmoronaba. El país, que en los años 70 había viajado a Miami como si fuera un paseo de fin de semana, ahora veía cómo el dólar se volvía un lujo inalcanzable. Estados Unidos seguía siendo el principal comprador del petróleo venezolano, pero la relación ya no era de fuerza. Caracas dependía cada vez más de que Washington comprara su crudo, mientras que Venezuela acumulaba deudas en bancos internacionales, muchos de ellos norteamericanos. Era como si la cuerda se tensara, cada vez más dependientes, cada vez menos soberanos en lo económico. A mediados de la década, con el gobierno de Jaime Lucinchi, 1984-1989, la situación no mejoró. Aunque intentó aplicar controles de precios, subsidios y programas sociales, la corrupción y la ineficiencia carcomían al Estado. Mientras tanto, la pobreza aumentaba y las tensiones sociales crecían. Los años 80 quedaron en la memoria venezolana como una época amarga, una década de promesas incumplidas y de una crisis que parecía no tener fin. El país había pasado de la ilusión de ser rico para siempre a la dura realidad de ser un país endeudado y empobrecido. Y como suele ocurrir en la historia, cuando el hambre y la desesperación se acumulan, la chispa de la explosión social está cerca. Esa chispa llegaría a finales de la década en 1989 con un estallido que cambiaría para siempre la política venezolana, el Caracazo. 8. El Caracazo y la ruptura social de 1989. El 27 de febrero de 1989 amaneció como un día cualquiera en Caracas y en muchas ciudades de Venezuela. Sin embargo, en pocas horas, la calma se transformó en uno de los episodios más violentos y dolorosos de la historia contemporánea del país, el Caracazo. El contexto era explosivo. Un mes antes, el nuevo presidente Carlos Andrés Pérez, quien ya había gobernado en los años 70 durante la Venezuela Saudita, regresaba al poder con la promesa de rescatar al país de la crisis. Pero la situación económica era crítica. Inflación, deuda externa asfixiante, fuga de capitales y un pueblo cansado de promesas incumplidas. Pérez recurrió al Fondo Monetario Internacional, FMI, y aceptó aplicar un paquete de medidas neoliberales que incluían el aumento del precio de la gasolina, la liberación de los precios y el alza del transporte público. El pueblo, golpeado por años de pobreza creciente, no soportó más. En la madrugada del 27 de febrero, en la ciudad de Guarenas, estalló la primera chispa. Pasajeros y vecinos protestaron por el aumento del pasaje.
La tensión se propagó como un incendio. En pocas horas, Caracas y otras ciudades del país ardían en protestas, saqueos y disturbios. Supermercados, abastos y tiendas fueron atacados por multitudes desesperadas que buscaban comida y productos básicos. La respuesta del gobierno fue brutal. Carlos Andrés Pérez ordenó a las Fuerzas Armadas y a la policía reprimir las protestas. Lo que comenzó como una manifestación de rabia popular se convirtió en una masacre. El ejército salió a las calles con tanques y fusiles. Hubo enfrentamientos, disparos indiscriminados y una represión que dejó un saldo aterrador. Se calcula que murieron entre 300 y más de 1000 personas, aunque hasta hoy no existe una cifra oficial exacta. Las imágenes de cuerpos en las calles, de barrios sitiados por soldados, de familias llorando a sus muertos, marcaron profundamente la memoria venezolana. El Caracazo no fue solo un estallido social, fue una ruptura entre el pueblo y el sistema político que hasta entonces había gobernado bajo el llamado Pacto de Punto Fijo. Fue el momento en que millones de venezolanos sintieron que el modelo estaba agotado, que los políticos tradicionales ya no representaban sus intereses y que algo nuevo debía surgir. Estados Unidos observaba con atención. Aunque aliado cercano de Venezuela, especialmente por el petróleo, Washington entendía que la inestabilidad social podía convertirse en un riesgo para sus intereses en la región. El Caracazo mostraba que el pueblo venezolano ya no estaba dispuesto a aceptar ajustes dictados desde afuera y que el sistema democrático, aunque formalmente estable, estaba resquebrajándose por dentro. Este estallido social fue el preludio de lo que vendría en la siguiente década. El surgimiento de nuevas figuras, el cuestionamiento del poder establecido y la aparición de un personaje que cambiaría la historia de Venezuela y su relación con Estados Unidos, Hugo Chávez. Antes de continuar con esta apasionante historia, ¿ya te suscribiste al canal? Hazlo ahora mismo y no olvides darle me gusta a este video. Con ese simple gesto estarás ayudando a que más personas descubran este contenido y se unan a nuestra comunidad de amantes de la historia. Tu apoyo es lo que mantiene viva esta serie, así que suscríbete, dale like y sigamos adelante. 9. Los intentos de golpe y la irrupción de Hugo Chávez. Después del Caracazo de 1989, Venezuela quedó marcada por una herida profunda. El pueblo sentía que había sido abandonado por sus gobernantes, reprimido con violencia y condenado a sobrevivir en medio de la pobreza y la desigualdad. El sistema político del Pacto de Punto Fijo, que durante 3 décadas había garantizado una aparente estabilidad entre los partidos tradicionales, Acción Democrática y COPEI, empezó a mostrar señales de agotamiento. La rabia popular se transformó en desconfianza hacia la democracia representativa. Muchos venezolanos veían a sus líderes como cómplices de la corrupción, alejados de la realidad y sometidos a los dictados del Fondo Monetario Internacional y de los intereses petroleros. Fue en este contexto de frustración que surgió la figura de un militar carismático que pronto se convertiría en protagonista, Hugo Rafael Chávez Frías. Chávez, un teniente coronel del ejército, había fundado en secreto junto a otros oficiales jóvenes el Movimiento Bolivariano Revolucionario 200, MBR 200, inspirado en las ideas de Simón Bolívar y en la necesidad de transformar el país. Estos militares, muchos de origen humilde, habían vivido en carne propia la desigualdad de Venezuela y sentían que era su deber rescatar la patria de la corrupción y la injusticia. El 4 de febrero de 1992, Chávez y sus compañeros intentaron un golpe de Estado contra el presidente Carlos Andrés Pérez. Tanques y soldados se movilizaron en varias ciudades, incluyendo Caracas, Valencia y Maracaibo. Durante horas,
La tensión dominó al país. Parecía que el gobierno podía caer. Sin embargo, la operación fracasó. El propio Chávez, acorralado en Caracas, decidió rendirse. Y fue en ese momento cuando pronunció las palabras que cambiarían su destino. En una breve alocución televisiva, asumió la responsabilidad del fracaso y dijo que sus objetivos no se habían cumplido por ahora. Esa pequeña frase, por ahora, se convirtió en un símbolo de esperanza para miles de venezolanos que veían en Chávez a un hombre distinto. Un líder honesto, directo y dispuesto a enfrentar al poder establecido. En lugar de ser odiado como golpista, ganó simpatía popular. Ese mismo año, en noviembre, hubo un segundo intento de golpe liderado por otros militares, pero también fracasó. El país vivía en una inestabilidad creciente. La democracia, aunque formalmente viva, estaba debilitada y el desencanto con los partidos tradicionales crecía cada día. Chávez fue encarcelado junto a sus compañeros del MBR 200. Desde la cárcel, su figura no se apagó, al contrario, se fortaleció. Su imagen de hombre del pueblo, militar nacionalista y crítico del sistema político, lo convirtió en un referente para los sectores populares que habían perdido la fe en la política tradicional. Mientras tanto, Estados Unidos seguía de cerca estos acontecimientos. Acostumbrados a tener en Venezuela un aliado estable y confiable en el suministro de petróleo, observaban con preocupación el surgimiento de un militar con discurso bolivariano, antioligárquico y que cuestionaba abiertamente el modelo económico neoliberal. Aunque en ese momento Chávez no estaba en el poder, su sombra ya empezaba a inquietar a Washington. Los golpes fallidos de 1992 fueron, en realidad, el inicio de una nueva etapa. Chávez, desde la prisión, se estaba transformando en el líder que capitalizaría la indignación social del pueblo venezolano. Y esa indignación pronto abriría las puertas a su ascenso político. 10. La llegada de Chávez al poder en 1998 y el inicio de la Revolución Bolivariana. Después de los intentos de golpe de 1992, Hugo Chávez pasó 2 años en prisión. Sin embargo, lo que parecía ser el final de su carrera se transformó en el inicio de su ascenso. Desde la cárcel se convirtió en un símbolo de esperanza para millones de venezolanos que se sentían olvidados, traicionados por los partidos tradicionales y cansados de vivir entre pobreza y promesas incumplidas. En 1994, el presidente Rafael Caldera le otorgó un indulto y Chávez salió a las calles convertido en una figura política. Lejos de esconderse, recorrió el país. Conversó con campesinos, obreros, estudiantes y militares retirados. Escuchaba sus quejas, sus dolores y sus sueños. Cada plaza pública, cada barrio humilde y cada rincón de Venezuela se transformó en su tribuna. Y poco a poco fue construyendo un discurso claro. Venezuela necesitaba un cambio profundo, una revolución pacífica y democrática que rescatara las ideas de Simón Bolívar y diera voz a los olvidados. En 1997 fundó el movimiento Quinta República, MBR, y anunció su candidatura presidencial. Frente a él estaban los viejos partidos, Acción Democrática y COPEI, que habían gobernado el país durante 40 años bajo el Pacto de Punto Fijo, pero que en ese momento estaban desgastados, llenos de acusaciones de corrupción y sin credibilidad entre el pueblo. La campaña electoral de 1998 fue un terremoto político. Por primera vez en décadas, los pobres, los trabajadores y los jóvenes sentían que alguien hablaba por ellos. El 6 de diciembre de 1998, Hugo Chávez ganó las elecciones presidenciales con un 56% de los votos. Fue un triunfo contundente que marcó el derrumbe del viejo sistema político venezolano. El militar que años antes había dicho "por ahora", se convertía ahora en presidente constitucional de la República. Desde el primer día en el poder,
Chávez dejó claro que su proyecto no era uno más. Lo llamó la Revolución Bolivariana, inspirada en la figura del libertador Simón Bolívar y con tres pilares principales: refundar el Estado, distribuir la riqueza petrolera de manera más justa y recuperar la soberanía nacional frente a la influencia extranjera, especialmente de Estados Unidos. En 1999 convocó un referéndum para crear una Asamblea Nacional Constituyente. El pueblo aprobó la propuesta y meses después nació la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que transformó la estructura política del país. En ella se incluyeron nuevos derechos sociales, se amplió la participación ciudadana y se estableció el nombre con el que hoy se conoce oficialmente al país: República Bolivariana de Venezuela. El cambio fue tan profundo que Chávez pasó de ser solo un presidente a convertirse en un líder de masas. Su estilo era diferente. Hablaba en cadena nacional durante horas en su famoso programa Aló, Presidente, donde mezclaba política, música, poesía y hasta llamadas de ciudadanos comunes. Era directo, coloquial y cercano. Para muchos, Chávez no era un político más, sino alguien que representaba al pueblo frente a las élites. Pero mientras en Venezuela millones lo aclamaban, en Washington las alarmas comenzaron a sonar. Un líder que hablaba de independencia petrolera, que cuestionaba al neoliberalismo y que tejía vínculos con países como Cuba, no era bien visto por Estados Unidos. Poco a poco, la relación entre Caracas y Washington comenzó a tensarse, presagiando los choques que vendrían en los años siguientes. Así comenzaba la Revolución Bolivariana, con la promesa de dar voz a los olvidados y de transformar Venezuela en un proyecto político distinto. Y mientras el pueblo celebraba su nuevo rumbo, las tensiones con Estados Unidos empezaban a crecer en silencio, preparando el terreno para un enfrentamiento que marcaría las décadas siguientes. 11. El golpe de Estado de 2002 y el papel de Estados Unidos. La relación entre Venezuela y Estados Unidos, que ya venía marcada por tensiones desde la llegada de Hugo Chávez al poder en 1999, alcanzó un punto de quiebre en abril de 2002. Fue entonces cuando se produjo uno de los episodios más dramáticos y polémicos de la historia reciente: el golpe de Estado que por unas horas sacó a Chávez de la presidencia. Para entender lo que pasó, debemos mirar el contexto. Desde que asumió, Chávez había impulsado cambios radicales: una nueva constitución, la redistribución de los ingresos del petróleo y una política exterior que buscaba mayor independencia de Washington. Además, fortaleció la relación con Cuba, lo que incomodaba profundamente a Estados Unidos. Dentro de Venezuela, sectores empresariales, medios de comunicación privados, la jerarquía eclesiástica y un grupo importante de militares comenzaron a unirse contra él. Se sentían amenazados por sus reformas, por su estilo confrontativo y por el creciente poder de los movimientos sociales que lo apoyaban. La tensión estalló el 11 de abril de 2002, cuando una gran marcha convocada por la oposición, que inicialmente debía dirigirse hacia la sede de la estatal petrolera PDVSA, fue desviada hacia el Palacio de Miraflores, la sede del gobierno. Allí se encontraron con simpatizantes chavistas. Lo que debía ser una protesta pacífica se convirtió en un enfrentamiento sangriento. Hubo disparos, confusión y caos en las calles. Las cámaras de televisión transmitían las escenas en vivo y el país entero quedaba en vilo. Ese mismo día, un grupo de altos mandos militares anunció en cadena nacional que Chávez había renunciado, algo que él siempre negó, y declararon que ya no tenía el control del país. Inmediatamente el empresario Pedro Carmona, presidente de Fede Cámaras, fue designado como presidente interino. Su primer acto fue disolver la Asamblea Nacional, el Tribunal Supremo de Justicia
y derogar la Constitución de 1999. Fue un movimiento que dejó en claro que no era una simple transición, sino un golpe de Estado en toda regla. En las primeras horas, Estados Unidos y algunos gobiernos de la región mostraron simpatía hacia la caída de Chávez. La administración de George W. Bush evitó condenar el golpe, y se sabe que distintos organismos estadounidenses habían mantenido contacto con sectores opositores en los meses previos. Para muchos analistas, Washington no organizó directamente el golpe, pero sí lo avaló y alentó en silencio, viendo la oportunidad de remover a un líder incómodo. Sin embargo, lo que parecía ser el fin de la revolución bolivariana duró muy poco. Miles de personas salieron a las calles en barrios populares de Caracas y de todo el país, exigiendo el regreso de su presidente. Los sectores militares leales a Chávez se reorganizaron rápidamente. En apenas 48 horas, el 13 de abril, Hugo Chávez fue restituido en el poder y regresó al Palacio de Miraflores en medio de una ola de apoyo popular que sorprendió al mundo. Este episodio marcó un antes y un después. Para los chavistas, el golpe de 2002 fue la prueba definitiva de que la élite venezolana y Estados Unidos harían lo que fuera para detener su proyecto. Para la oposición, fue un reflejo de la profunda división del país y de la resistencia a un liderazgo que parecía inamovible. El fracaso del golpe fortaleció aún más a Chávez. Salió del episodio con mayor legitimidad entre sus seguidores y con un discurso renovado contra lo que él llamaba el imperialismo norteamericano. La relación con Estados Unidos quedó herida de muerte y el camino estaba abierto para una política exterior cada vez más desafiante y confrontativa. Así, de la crisis de 2002 no nació el fin de la revolución bolivariana, sino su consolidación. Pero este enfrentamiento no se quedaría allí. Los años siguientes estarían marcados por una escalada de tensiones políticas, económicas y diplomáticas entre Caracas y Washington. 12. La consolidación del chavismo y el enfrentamiento diplomático con Estados Unidos. Tras el fracaso del golpe de Estado de 2002, Hugo Chávez salió no debilitado, sino fortalecido. El regreso triunfal al poder en menos de 48 horas le dio un aire de invencibilidad ante sus seguidores y lo convirtió, para millones de venezolanos, en un líder indiscutible, casi intocable. A partir de ese momento, el chavismo comenzó un proceso de consolidación interna, mientras, en paralelo, las relaciones con Estados Unidos entraban en una fase de confrontación abierta. Lo primero que hizo Chávez fue reforzar la base popular que lo había devuelto al poder. Visitaba constantemente los barrios humildes, hablaba directamente con la gente a través de su programa televisivo Aló Presidente y multiplicaba los llamados a la revolución bolivariana. El mensaje era claro. No solo se trataba de un gobierno, sino de un proyecto histórico que buscaba transformar a Venezuela en una sociedad más igualitaria, apoyada en el petróleo y en un nuevo modelo de participación política. En 2003, el gobierno lanzó las llamadas misiones sociales, programas financiados con los altos ingresos petroleros de la época. Estas misiones llevaban salud gratuita a comunidades pobres, alfabetización para adultos que nunca habían aprendido a leer y subsidios para alimentos básicos. Para muchos venezolanos de escasos recursos, fue la primera vez que el Estado llegaba de manera directa a sus vidas. Esa conexión alimentó la lealtad popular hacia Chávez y cimentó las bases de un chavismo sólido. Pero mientras internamente ganaba fuerza, en el plano internacional, la tensión con Washington se intensificaba. Chávez acusaba a Estados Unidos de haber apoyado, directa o indirectamente, el golpe de 2002. En sus discursos, hablaba del imperialismo yanqui como una amenaza constante para América Latina. Y no se quedaba en palabras.
empezó a buscar aliados estratégicos que le permitieran contrarrestar la influencia estadounidense en la región. Fue así como se estrechó la relación con Cuba y con Fidel Castro. Venezuela comenzó a enviar petróleo barato a la isla a cambio de médicos y profesionales cubanos que reforzaban las misiones sociales. También se acercó a países como Irán, Rusia y China, estableciendo acuerdos comerciales y militares que enviaban un mensaje directo. Venezuela no estaba sola y buscaba construir un frente alternativo al poder de Washington. En 2006, la confrontación alcanzó un punto simbólico. En la Asamblea General de las Naciones Unidas, Chávez calificó al presidente estadounidense George W. Bush de diablo y dijo que el salón todavía olía a azufre después de su discurso. Fue un gesto provocador que dio la vuelta al mundo y que resumía la relación entre ambos países. Insultos, tensiones diplomáticas y una desconfianza absoluta. Estados Unidos, por su parte, no se quedó de brazos cruzados. Desde Washington se acusaba al gobierno venezolano de socavar la democracia, de controlar los poderes del Estado y de usar el petróleo como arma política. Además, comenzaron sanciones contra funcionarios cercanos a Chávez y restricciones en algunos acuerdos de cooperación. Mientras tanto, en Venezuela, el chavismo se fortalecía electoralmente. Chávez ganó una y otra vez en las urnas, validando su proyecto con mayoría popular. Pero detrás de esa estabilidad política se escondían ya las primeras señales de división. Una economía demasiado dependiente del petróleo y un clima político que se volvía cada vez más polarizado. En resumen, tras 2002, el chavismo se consolidó como una fuerza política y social imparable dentro de Venezuela, pero al costo de abrir una brecha cada vez más profunda con Estados Unidos. Esa confrontación no sería pasajera, marcaría el rumbo de la política exterior venezolana durante toda la década siguiente y sentaría las bases de los conflictos aún más intensos que estaban por venir. Antes de seguir con esta historia, te invito a compartir este video, darle un buen me gusta y sobre todo, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Con ese simple gesto estarás ayudando a que más personas descubran este contenido y juntos mantengamos viva la pasión por la historia. Así que comparte, dale like, suscríbete y activa la campanita y sigamos con este increíble relato. 13. La era del petróleo caro y el liderazgo regional de Chávez. A mediados de la década del 2000, Venezuela vivió uno de los momentos de mayor bonanza económica de su historia reciente. El precio del petróleo, principal fuente de ingresos del país, se disparó en el mercado internacional, llegando a niveles históricos. Para un país cuya economía dependía en más de un 90% de este recurso, aquello fue como una lluvia abundante después de una larga sequía. Y Hugo Chávez, con su proyecto de revolución bolivariana, supo aprovechar esa coyuntura para consolidar poder dentro y fuera de Venezuela. Con esos ingresos millonarios, el gobierno impulsó aún más las misiones sociales, hospitales populares, planes de alfabetización, programas de vivienda y distribución de alimentos a precios subsidiados. Millones de venezolanos, sobre todo los más pobres, comenzaron a sentir que por primera vez el Estado estaba presente en su vida cotidiana. No era raro ver camiones con alimentos de la red Mercal en barrios humildes o médicos cubanos atendiendo gratuitamente en comunidades apartadas. Pero Chávez no se conformó con transformar la realidad interna. Quería exportar su proyecto al resto de América Latina y convertirse en líder de un nuevo bloque alternativo al poder de Estados Unidos. Así nacieron iniciativas como Petrocaribe, mediante la cual Venezuela vendía petróleo en condiciones preferenciales a países del Caribe y Centroamérica, y la ALBA,
Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, creada junto a Cuba, como un contrapeso a los tratados de libre comercio impulsados por Washington. En esos años, la figura de Chávez creció enormemente en la región. Sus discursos largos y apasionados, cargados de frases directas contra el imperio, lo convirtieron en un referente para muchos que buscaban una voz que desafiara a Estados Unidos. En cumbres internacionales, no era raro verlo rodeado de presidentes afines como Evo Morales en Bolivia, Rafael Correa en Ecuador o Daniel Ortega en Nicaragua. Juntos proyectaban la idea de un nuevo eje político que cuestionaba el neoliberalismo de los años 90. El petróleo, en ese contexto, era mucho más que un recurso económico. Se transformó en una herramienta política. Venezuela usaba su riqueza energética para ganar aliados y fortalecer la imagen de Chávez como líder regional. Al mismo tiempo, esa bonanza permitía financiar gastos internos gigantescos sin preocuparse demasiado por el futuro, ya que el dinero parecía no tener fin. Sin embargo, esa época dorada escondía también una gran vulnerabilidad. Al depender casi exclusivamente del petróleo, la economía venezolana no se diversificaba. Si los precios internacionales bajaban, todo el edificio construido sobre esa riqueza corría el riesgo de tambalearse. Por ahora, en esos años, la revolución bolivariana estaba en su apogeo. Chávez no solo era presidente de Venezuela, se había convertido en símbolo de resistencia frente al poder estadounidense y en inspiración para millones dentro y fuera del país. Pero el tiempo demostraría que el auge del petróleo no duraría para siempre, y cuando los precios comenzaron a caer, la realidad golpeó con fuerza, revelando las grietas de un modelo que parecía indestructible. 14. El declive petrolero y las tensiones crecientes con Estados Unidos. La bonanza petrolera que había sostenido los grandes proyectos sociales y el liderazgo regional de Venezuela no podía durar para siempre. A partir de 2008, y con mayor fuerza después de 2013, el precio internacional del crudo comenzó a caer de manera estrepitosa. Lo que antes era abundancia, de pronto se convirtió en escasez. Y para un país cuya economía dependía en más de un 90% de las exportaciones de petróleo, aquello fue como un terremoto silencioso que sacudió cada rincón de la sociedad. Los ingresos del Estado se desplomaron. Programas sociales que antes estaban bien financiados empezaron a resentirse. Hospitales sin insumos, escuelas con carencias, fallas en el suministro de alimentos. Lo que antes se distribuía con facilidad, ahora escaseaba. Las largas colas en supermercados y farmacias se convirtieron en una imagen cotidiana de la Venezuela de aquellos años. El gobierno intentó mantener el mismo nivel de gasto, pero ya no tenía cómo sostenerlo. Para cubrir el déficit, recurrió a la impresión de dinero, lo que disparó la inflación. Lo que ayer alcanzaba para llenar una bolsa de mercado, hoy apenas alcanzaba para comprar un par de productos. La economía venezolana, que había vivido una época dorada gracias al petróleo, empezaba a entrar en una espiral peligrosa. Mientras tanto, en el plano político, las tensiones con Estados Unidos alcanzaban un nuevo nivel. Washington acusaba al gobierno de Caracas de corrupción, autoritarismo y violaciones a los derechos humanos. A cambio, el gobierno venezolano denunciaba a Estados Unidos como responsable de conspiraciones, intentos de desestabilización y hasta de fomentar golpes de Estado. Las sanciones empezaron a aparecer con fuerza. Empresas venezolanas y funcionarios cercanos al poder fueron incluidos en listas negras, congelando activos y prohibiendo transacciones. Estas sanciones no solo afectaban a las élites políticas, sino que también complicaban la capacidad del Estado para vender petróleo y acceder a financiamiento internacional. El ambiente internacional se tornó cada vez más hostil.
Países que antes habían recibido petróleo barato a través de Petrocaribe comenzaron a distanciarse y algunos aliados políticos se vieron debilitados en sus propios países. Venezuela, que había sido el centro de un bloque regional desafiante, empezó a sentirse más aislada. Dentro del país, la polarización política creció. Una parte importante de la población seguía defendiendo el legado de la revolución bolivariana, mientras otra exigía un cambio de rumbo ante la crisis. Las protestas, algunas pacíficas y otras violentas, se multiplicaron en las calles y la represión gubernamental generó aún más críticas desde el extranjero. El declive del petróleo no solo fue un golpe económico, fue el comienzo de una tormenta política, social y diplomática. Y en medio de esa tormenta, Estados Unidos y Venezuela se convirtieron en rivales cada vez más enfrentados, con un conflicto que trascendía lo económico para instalarse en el terreno ideológico. Lo que vendría después sería aún más decisivo. La muerte de Hugo Chávez en 2013 y la llegada de Nicolás Maduro al poder, un cambio que marcaría el inicio de un capítulo aún más complejo en la relación entre Venezuela y Estados Unidos. 15. De Chávez a Maduro. Continuidad, crisis y confrontación con Estados Unidos. La muerte de Hugo Chávez, en marzo de 2013, marcó un punto de inflexión en la historia de Venezuela. Tras 14 años en el poder, su figura se había convertido en un símbolo de la revolución bolivariana y en un referente internacional, especialmente en América Latina. Para muchos, Chávez no era solo un presidente. Era un líder carismático que hablaba directamente al pueblo, con un estilo único que mezclaba política, espectáculo y emoción. Pero con su partida quedaba la gran incógnita. ¿Quién tomaría el timón en medio de una tormenta económica y política? El elegido fue Nicolás Maduro, su vicepresidente y heredero político. Maduro se presentó como el continuador del legado de Chávez, prometiendo defender la revolución bolivariana frente a cualquier amenaza. Su campaña electoral giró en torno a la frase: "Yo soy el hijo de Chávez". En abril de 2013 ganó las elecciones por un margen muy estrecho, lo que ya anticipaba un escenario de gran polarización. Desde ese momento, Venezuela entró en una etapa todavía más compleja. La caída del precio del petróleo, que había comenzado poco antes, se profundizó, reduciendo drásticamente los ingresos del país. La escasez de alimentos y medicinas se hizo cada vez más evidente, y la inflación empezó a descontrolarse hasta niveles nunca antes vistos en la región. Mientras la economía se deterioraba, la relación con Estados Unidos alcanzaba su punto más tenso. Washington acusaba al gobierno de Maduro de fraude electoral, represión política y corrupción. Por su parte, Caracas denunciaba a Estados Unidos como responsable directo de una guerra económica destinada a destruir la revolución bolivariana. Las sanciones se intensificaron. Empresas estatales como PDVSA fueron blanco de restricciones, dificultando la venta de petróleo, principal fuente de divisas del país. Funcionarios del gobierno y militares fueron señalados, congelando sus activos y prohibiéndoles viajar. El cerco internacional se hacía cada vez más fuerte. En paralelo, dentro de Venezuela, las protestas masivas se convirtieron en parte del paisaje cotidiano. Miles de personas salían a las calles para exigir cambios, enfrentándose muchas veces a una fuerte represión. Las imágenes de disturbios, barricadas y confrontaciones con las fuerzas de seguridad recorrieron el mundo, generando aún más críticas al gobierno de Maduro. La tensión alcanzó un nuevo nivel en 2019, cuando Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional, se autoproclamó presidente interino con el respaldo inmediato de Estados Unidos y varios países europeos y latinoamericanos. Fue un momento de enorme incertidumbre. Venezuela tenía, en la práctica,
dos presidentes reconocidos por distintos bloques del mundo. Sin embargo, a pesar de la presión internacional y de la crisis interna, Maduro logró mantenerse en el poder gracias al apoyo de las Fuerzas Armadas y al respaldo de aliados internacionales como Rusia, China, Irán y Turquía. El país quedó dividido en dos visiones irreconciliables. Para unos, un gobierno legítimo que resistía el intervencionismo extranjero. Para otros, una dictadura que reprimía a su pueblo y destruía la economía. En este escenario, la relación entre Venezuela y Estados Unidos se convirtió en un campo de batalla no solo político, sino también ideológico y geopolítico. Washington veía a Caracas como una amenaza para la estabilidad regional, mientras que el chavismo denunciaba al imperio norteamericano como su enemigo histórico. La historia de Venezuela y Estados Unidos, que comenzó con cooperación y petróleo, había llegado a un punto de máxima confrontación. Y aunque las tensiones se han mantenido con altibajos en los últimos años, lo cierto es que este conflicto sigue abierto, como una herida que refleja las luchas de poder, las crisis económicas y las esperanzas frustradas de todo un pueblo. La historia de Venezuela y Estados Unidos nos recuerda que las relaciones entre países no son solo tratados, sanciones o discursos. Son también heridas abiertas en los pueblos que las viven. Venezuela conoció la riqueza y también la dependencia, el reconocimiento y también la traición. Quizás tú también hayas sentido en tu vida esa lucha, querer ser libre y al mismo tiempo cargar con la presión de fuerzas más grandes que tú. Esa es la herida que une esta historia con la nuestra. Pero allí está también la respuesta. Si Venezuela pudo resistir, reinventarse y seguir buscando su soberanía en medio de tanto dolor, nosotros también podemos transformar nuestras propias batallas en fuerza. Porque al final, la solución no está en olvidar lo vivido, sino en recordarlo y aprender de él. Solo así, como Venezuela, podremos levantarnos una y otra vez y escribir un futuro donde la dignidad y la esperanza siempre tengan la última palabra. Y antes de despedirnos, quiero invitarte a dejar tu opinión en los comentarios. Escribe, por ejemplo, me encantó conocer esta parte de la historia. O cuéntame qué fue lo que más te sorprendió. Con ese simple acto, estarás ayudando a que más personas encuentren este video y además me motivas a seguir creando más contenidos como este. No olvides también darle me gusta y suscribirte al canal para no perderte las próximas historias.